Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva mesa de expertos que hemos organizado en el diario La Opinión de Murcia, esta vez para llevarles un debate de esos que importan, ¿no? Vamos a hablar de las oportunidades de futuro en el sector agrícola. A nadie se le escapa que vivimos, aunque parece que siempre lo decimos los periodistas, en un momento clave, en un punto de inflexión. No solamente porque venimos de los peores días de confinamiento de la pandemia y estamos en ese proceso de recuperación, sino también porque en ese mismo proceso de recuperación está por llegar fondos europeos de una cuantía muy importante que tenemos que saber aprovechar, y la agricultura no puede perder ese tren si quiere seguir siendo competitiva. Nos llaman desde hace muchos años la Huerta de Europa, y si queremos mantener ese nivel hay que estar atento y no perder el tren de la innovación, de la modernidad, de ese desarrollo sostenible, y en parte lo vamos a tener que aprovechar con esos fondos europeos que están por llegar. Vamos a hablar en esta mesa de expertos también de esa necesaria transformación de la agricultura tradicional hacia la sostenible, del papel que juegan, hemos hablado en esta casa en varias ocasiones de este tema, el papel que van a jugar las energías renovables en todo este proceso, en toda esta revolución, y un tema que a mí me interesa especialmente, también lo trataremos en la mesa, que es el problema, o la cuestión del relevo generacional en el sector de la agricultura, ¿no? Muchos se echan las manos a la cabeza porque no tenemos la respuesta de los jóvenes por este sector, y será uno de los temas porque buena parte del futuro de la agricultura, del sector, por tanto de la economía regional, dependerá de ello. Para hablar de estos temas tengo tres invitados, tres expertos, que paso a presentarles enseguida. A mi izquierda, a la derecha en sus imágenes, tenemos a Natalia Corbalán. Ella es la directora de la Fundación Ingenio, que representáis a miles de empresas, muchas radicadas en el campo de Cartagena, con una especial atención a todos estos temas, ¿no? Están impulsando esos proyectos y enseguida nos hablará. Es la directora de la Fundación Ingenio, como digo, licenciada en Derecho, comenzó su trayectoria profesional como abogada en el bufete de abogados Salazar de Murcia, en el que se desarrolló en ámbitos jurídicos, fiscales, administrativos, y posteriormente entró en el ámbito de la consultoría de proyectos, como el proyecto LIFE y LEADER. Natalia, muy buenos días, bienvenida. Estoy encantada de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias a La Opinión. Ahora enseguida te preguntaremos un poco por esa fundación, lo que estáis haciendo. Encantada. También tenemos con nosotros a Jesús Gambín López, desde hace más de 15 años, director de Relaciones Internacionales de ENAE Business School, labor que desarrolla junto al desempeño como director gerente de la empresa Basol Fruit, empresa dedicada a la exportación y desarrollo de nuevas variedades de fruta. En cuanto a su actividad docente, que hablaremos de ella de forma detallada, es el director del Máster en Dirección de Agronegocios de ENAE, y ahí impartes clases de cadena de valor agroalimentaria y estrategia de productos agroalimentarios. Jesús, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, es un placer. Uno de los temas que he dicho al principio de la introducción, ese relevo generacional, pues yo creo que tiene mucho que decir un máster y la formación vinculada a él, ¿no? Presentamos a Eduardo de San Nicolás. Tienes un cargo complicado de pronunciar, porque me ha llegado en inglés Chief Strategy Officer, director de estrategia. Claro, me ha venido... 15 años de experiencia internacional en la industria solar como gerente de ventas e ingeniero de proyectos. Eduardo ha coordinado equipos de ventas de 38 personas alrededor de todo el mundo y tiene la ingeniería industrial de la Universidad Europea de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Hablaremos de ese papel de las energías renovables, de Soltec, en todo esta revolución que se avecina y que ya está con nosotros, ¿no? Prácticamente. Vamos a empezar a conocer un poco mejor a nuestros invitados. Vamos a empezar por Natalia, que ya aprovecharé. Ayer consulté la web de Ingenio y está un poco, lo quise reflejar en el guión, que es, os sentís orgullosos de que una de vuestras cualidades es la escucha activa, ¿no? La escucha activa del sector, esa reciprocidad, escuchar qué ocurre, ¿no?, en el sector. Me gustaría que nos hablaras de la Fundación Ingenio, qué estáis haciendo. Y de manera particular, pues, ¿qué escucháis? ¿Qué os demandan los agricultores en un momento tan complicado? Pues efectivamente, la Fundación, esa escucha activa es un poco su santo y seña, porque ella nace de escuchar
los retos y las necesidades que tienen, en concreto las empresas del campo de Cartagena, pero como siempre digo, la Fundación no nace con un espíritu local, nace con un espíritu nacional y europeo. Es decir, nosotros queremos ser un actor que tenga legitimación para estar sentado en la mesa de tomas de decisiones de las políticas agrarias, bueno, pues para que el sector agro tenga un representante y pueda estar también donde hay que estar, porque lo que todos sabemos es que si uno no está en la mesa, pues eres parte del menú, siempre lo digo. Por lo tanto, la Fundación Ingenio, que aglutina a 45 empresas, cuando digo empresas son cooperativas y sociedades agrarias de transformación y comunidades de regantes. La comunidad de regantes del campo de Cartagena, como sabéis, que es la más grande de España, está dentro de nuestro patronato y por lo tanto pues, tenemos una legitimación muy potente porque el campo de Cartagena sabemos lo que representa en esta región para la sostenibilidad socioeconómica de todo el tejido en la región de Murcia y bueno, lo que queremos es ser ese faro de guía para ese cambio cultural que necesitan estas empresas, porque lo necesitan. Los agricultores del campo de Cartagena están viviendo una revolución, como cualquier sector económico de esta era, una era del cambio continuo, de escenarios de alta incertidumbre. Ellos se tienen que adaptar también, porque tienen doble reto. Los retos del Green Deal, que marca el Pacto Verde Europeo, todo lo que eso contiene, la estrategia de la granja a la mesa, esas son políticas que se van a transponer a la legislación española y que van a tener que cumplir. Y por otro lado tienen un doble reto. Y cuando digo doble reto es la singularidad de su ubicación geográfica. Ellos tienen un problema que otras áreas de cultivo no tienen. El campo de Lorca tiene otros problemas, pero no tiene el que nosotros tenemos. Y es que mira frente por frente a un espacio natural de primer orden, el Mar Menor. Entonces eso nos hace trabajar en un doble reto. Por un lado, ser capaz de que se adapten a esa sostenibilidad imperante, porque la demanda, la sociedad, no las administraciones, es que lo pide la sociedad a gritos. Hay que ser sostenible, sí o sí. Pero como digo yo, trabajamos en pro de una intensificación sostenible. Sostenibilidad más competitividad, no nos olvidemos. Si solo somos sostenibles pero no somos competitivos, no haremos nada. La mejor lechuga no será la más barata, será la más sostenible. En eso está. Muy bien, me ha gustado eso de que representáis un faro, y además tiene que ser un faro sólido porque nacisteis en 2020 y bueno, a nadie se le escapa que ocurrió en 2020 y yo no sé, en un periodo de tanta incertidumbre, de tantas preocupaciones, nacisteis en plena crisis. Eso yo creo personalmente que os tiene que hacer muy fuertes. Este proyecto nació con la mascarilla puesta, no sabemos estar, yo no he hecho nada sin mascarilla, entonces quiero decir que eso, si hemos sobrevivido todos, es un síntoma de fortaleza y es un síntoma de decir, señores, vamos a seguir aquí por mucho tiempo. Sí, señor. Jesús, me gustaría conocer un poco más ese máster en Dirección de Agronegocios, cómo está funcionando, cuáles son los objetivos del máster y en este sentido también, aunque luego te lo preguntaré, lo de relevo generacional, pero me gustaría que me hablaras de ese máster. La ENAE hace 10 años aproximadamente, 10 años, pues nos dimos cuenta de la importancia creciente que tenía, que siempre ha tenido el sector agroalimentario, y a la misma vez que las empresas estaban creciendo, tecnificándose, y a la misma vez que estaba habiendo una importante inversión en tecnificación y en cadenas logísticas y en cadena de frío y en tecnología y en ingeniería, nos dimos cuenta de que únicamente la ingeniería es fundamental. La ingeniería es fundamental, el milagro, la producción que hay en el campo de Cartagena o en el conjunto de Murcia, los rendimientos con los recursos tan escasos que se tienen, es un milagro, es decir, eso es ingeniería pura. Pero yo normalmente suelo poner un ejemplo, para no hablarlo aquí directamente de Murcia, pero que es claro, es que si los ingenieros en Castilla-La Mancha, en Valdepeña, producen más hectómetros cúbicos de vino, no le van a arreglar ningún problema al sector. Porque realmente no necesitan más hectómetros de vino, lo que necesitan es poder poner en valor ese vino. Para no hablar de un caso concretamente de Murcia. Evidentemente, ellos tienen hectómetros y hectómetros de vino acumulados. Evidentemente, el reto de satisfacer las necesidades alimentarias del planeta era el primer reto, y es el reto más grande que tiene que cubrir la humanidad. Pero a partir de ahí, para empresas situadas en Murcia que comercializan en España, que comercializan para la Unión Europea, ese reto es un reto que hay que trascender. Es cómo ponemos en valor las producciones, cómo conseguimos que las producciones tengan un valor superior. El máster se focalizaba ahí, siendo conscientes de la capacidad de ingeniería, que siempre es mejorable y que no para de mejorarse,
y para poder aumentar las producciones, lo que había que también plantear aumentar en valor las producciones. Ese aumento en valor enlaza con lo que acaba de mencionar Natalia. Evidentemente, la puesta en valor de las producciones hace más sostenible la producción. ¿Por qué la hace más sostenible? Porque al final de cuentas no es únicamente que también a través de más kilogramos que podemos financiar las actividades del sector y hacerlos sostenibles económicamente, sino es a través de productos que tengan un valor superior, ya sea porque intrínsecamente lo tienen, es decir, porque son productos de un valor superior, o porque el consumidor los siente superiores. Los siente superiores por su sostenibilidad, los siente superiores por las características que tiene, por cómo le ha llegado, por la percepción que se tiene de los productores. Ser capaces de captar ese valor que el consumidor cuando compra, en muchas ocasiones, y lo podemos pensar en nosotros mismos, no miramos los 5 céntimos o los 10 céntimos en muchas ocasiones cuando estamos en el supermercado y estamos comprando los tomates o estamos comprando un melocotón o el producto que sea. Eso quiere decir que tenemos un excedente, es decir, que la gente hay para determinados productos, por otros no, que se estaría dispuesto, puestos en valor, a tener más valor. Para llevar a cabo esas estrategias hace falta conocimiento de negocios, hace falta estrategia, hace falta conocer qué es lo que demanda el consumidor, conocer las tendencias de consumo y lo que de verdad valora el consumidor al que nosotros nos dirigimos, que es el más exigente probablemente del mundo, y sentimos que un máster con los conocimientos empresariales a empresas que habían sido capaces de hacer un milagro productivamente, era la siguiente fase necesaria para la sostenibilidad, precisamente, y también para el relevo generacional. La agricultura produce alimentos. Algunas de las empresas más sofisticadas del mundo están en la producción de alimentos. Es decir, no perdamos de vista que es que se puede producir el alimento a un nivel de sofisticación elevadísimo y con un valor añadido elevadísimo. La puesta en valor de esa idea y también la capacidad organizativa dentro de las empresas, que muchas de ellas han crecido de una forma intuitiva por un emprendedor, como en todos los sectores, que aquí no es distinto. Es decir, los emprendedores hacen crecer con su liderazgo las empresas, pero no todas tienen la organización para poder sobrevivir segunda generación, tercera generación, de una forma estructurada. Ese era un segundo valor que queríamos poner de relieve en el máster y que sentíamos que en muchas ocasiones proyectos que habían sido creados, y aquí en Murcia ocurrió con el sector de la conserva, por emprendedores intuitivos, no habían sido capaces de ser sostenibles en el medio plazo cuando pasaban a segunda generación o a tercera generación. Y esto enlaza con el relevo generacional que habías mencionado. Una pregunta, ¿qué perfil tiene la gente que acude al máster? Ejecutivos, bueno, son profesionales, ya son profesionales la mayor parte de ellos de edad superior a los 25 años, entre los 25 y los 35 años, personas que en ese momento se han dado cuenta de que con su función como ingeniero o la función técnica que estaban realizando, pues es fundamental, pero que para hacer crecer la empresa necesitan herramientas, más herramientas, para poder llegar a dirigir la empresa de una forma estructurada. Luego el perfil es de 25 a 35 años, profesionales, ingenieros agrónomos, administradores licenciados en ADE, algunos licenciados en Derecho, personas que están implicadas con el sector y que o bien quieren lanzar un emprendimiento en el sector y lo quieren hacer de una forma estructurada, no en la forma en la que se podía hacer anteriormente y existe una herramienta para hacerlo estructuradamente, o bien están ya dentro de las organizaciones y consideran que para la sostenibilidad de la organización y para el relevo generacional es necesario tener una estructuración. Vamos ahora con Eduardo San Nicolás, vamos ahora con Soltec. No lo he dicho, pero yo creo que sobre las presentaciones, Soltec, una de las empresas líderes en el sector de las energías fotovoltaicas. Me gustaría preguntarle qué papel tiene Soltec en todo esto que estamos hablando, en ese futuro, en esas oportunidades de futuro que se vislumbran. Bien, pues bueno, Soltec, decir que, aunque parece que sobran presentaciones, pero bueno, Soltec es una empresa que se dedica al sector fotovoltaico. Estamos en 16 países, somos terceros por potencia acumulada del mundo en fabricación de sistemas de seguimiento solar. Una planta solar tiene 3 partes: el panel, que casi todo se produce en China; el hipersol, que es lo que transforma la energía; y por último el sistema de seguimiento, que es la máquina sobre la que se ponen los paneles y sigue al sol.
nosotros estamos centrados, somos tecnólogos de esa parte y ahí pues, en fin, tenemos una cuota de mercado importante. Además hemos sido pioneros, hemos estado siempre invertido mucho en innovación y hemos desarrollado tecnología que se ha implantado por todo el mundo. En ese sentido, pues tenemos ya casi 15 gigavatios instalados por todo el mundo. Si teniendo en cuenta que una central nuclear es un giga de o sea, 1,5 gigavatios más o menos, pues es como 10 centrales nucleares, que no está nada mal. Nosotros, la parte en la que estamos centrados ahora mismo, aparte es la instalación, la promoción e instalación, porque también hacemos promoción de plantas solares y la construcción de las mismas, de todo tipo de plantas pequeñas hasta plantas grandes. Y en este punto, la agrivoltaica, que es la combinación de la agricultura o de las actividades agropecuarias con la fotovoltaica para buscar sinergias entre las dos que maximicen ambas, pues es uno de los campos, uno de los nichos que están ahora mismo sobre la mesa. Es cierto que no es nada nuevo, es decir, ahora se le ha puesto un término, ahora está cada vez más enfocado. Nosotros pues, instalamos paneles solares en invernaderos y seguidores solares para llenar balsas de riego, pues hace ya muchos años, no sé, probablemente 2008, 2010, por ahí ya estábamos haciendo este tipo de cosas. Lo que pasa es que, claro, ahora cada vez hay más necesidad de energía, tenemos el Green Deal, el cambio climático, la estrategia del Ministerio de Transición Ecológica, el llamado PNIEC, ¿no? Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, ha dictado unos objetivos de que pues el 43% de la energía total que se consuma en España sea proveniente de energías renovables. Eso en energía eléctrica puramente mucho más, y en esto pues la energía solar es la más abundante en la latitud en la que estamos. De hecho somos el país más soleado de Europa, entonces tenemos mucho potencial. Además parece que hay poco terreno, pero España tiene 50 millones de hectáreas para todas las necesidades. Bueno, la agricultura ocupa aproximadamente la mitad, y las necesidades de energía con 0,6 sería suficiente, el 0,6% de eso. Quiero decir que no necesita tanto espacio, pero es verdad que está habiendo ahora, con el boom de las renovables, un poco de revuelo con respecto al uso del espacio, ¿no? Al uso extensivo, que no intensivo, del espacio que tiene la fotovoltaica. Es decir, necesita muchas hectáreas, pero en verdad deja mucho espacio libre. Y entonces, en ese sentido, pues nosotros estamos invirtiendo mucho ahora mismo en tecnología de integración de ambas. Es verdad que una planta de energía está en tensión, o sea, no puedes tener gente tocando cables y tiene ciertos riesgos, pero al mismo tiempo tienes ese espacio disponible y la planta tiene una serie de necesidades, como por ejemplo el control de la vegetación y este tipo de cosas. Entonces, hay mucha simbiosis, por ejemplo, con la ganadería, ovejas, ocas, gansos, ese tipo de ganadería le viene muy bien a la fotovoltaica. Al mismo tiempo, cultivos no intensivos, que no requiere que estén muy tecnificados, que no requieran de gran intervención humana, pues le viene muy bien. En ese sentido, pues hablaremos después de la cantidad de cosas que se pueden hacer ahí, ¿no? Y todo el nicho de mercado que hay, y tenemos empresas muy buenas en la región que ya están experimentando con este tipo de cosas, y ahora el reto es hacerlo extensivo, que sea rentable, como decían mis compañeros, que se pueda aprovechar y optimizar. Yo creo que tenemos mucha suerte en la región de tener una empresa como Soltec tan cerquita y poder aplicar o asesorarnos con ellos de toda esta integración, ¿no? De las tecnologías para la mejora del sector y de los procesos productivos. Yo creo que es más que interesante. Vamos con el primer bloque, lo decía en la introducción, que es la llegada de esos fondos europeos. Anda que no estamos hablando los periodistas de la llegada del Next Generation. Son miles de millones de euros. Y ya lo decía el presidente, lo recordaba, que espera, está el eterno debate de cómo se va a producir esa distribución, y espera que se cuente con el peso específico que tiene la región de Murcia en el sector agrícola. La pregunta es para los tres. Si quieres, Natalia, tiene que ver, a mí me gustaría tu visión desde la Fundación Ingenio de lo importante que va a ser saber aprovechar lo que tenga que llegar
¿Y cuál crees que es el camino que debe emprender esa inversión? Pues yo lo único que espero, porque yo creo que de Next Generation tenemos todos la cabeza llena, no hay día que no oigamos hablar de los Next Generation. Yo creo que ya es como una pesadilla que nos persigue a todos. Yo aún no me he leído la letra. Si la tenéis vosotros, el borrador y eso... Ese plan de recuperación y resiliencia que nombramos tanto y que cada día hay una cifra distinta, una información diferente. Y luego está el plan de la comunidad que tiene que... Claro. Hemos también presentado proyectos en SCAR, no sabemos absolutamente nada. Lo que está claro es que esto está rodeado de una falta de transparencia y de una falta de una incertidumbre que rodea todo esto, que es muy negativa. Es decir, esto necesita de un marco regulatorio claro para que los sectores se puedan empezar, a que el dinero se canalice donde realmente tiene que llegar. Y yo lo único que espero es que el sector agroalimentario, que es tan capital, no se quede fuera de ellos, porque me da que al final estos fondos quedarán en manos del IBEX. Y cuando digo el IBEX, todos sabemos de quién estamos hablando, de esos grandes sectores energéticos, que me alegro por ellos, pero creo que no hay que dejar de lado al sector. Lo decía la FIAB, la Federación de Bebidas, que es tan importante y siempre se pronuncia en un sentido muy coherente, y decía eso, ¿no? Nosotros esperamos que no se quede fuera. Creo que el Ministerio de Agricultura está impulsando un PERTE. Yo creo que la región de Murcia tiene capacidad para impulsar también un PERTE. Me gustaría, nosotros somos 45 empresas y me gustaría también poderlo hacer, pero como hay tanta incertidumbre, no sabemos cómo llevarlo a cabo, pues bueno, pero sin duda estamos muy pendientes de ver cómo se van a gestionar esos 140.000 millones, de los que Nadia Calviño, nuestra vicepresidenta primera, decía pues que 9.000 van a empezar a llegar ya, de aquí a 2023 hay que empezar pero no hay convocatoria redactada, no sabemos la cantidad de personal que hace falta para gestionar administrativamente tal cantidad de papel que se va a generar con todo esto. Las administraciones no están preparadas para eso, las consejerías están bajo mínimo. Entonces, Dios mío, mi vida, al final va a pasar como siempre, ¿no? O sea, esto es como bienvenido Mr. Marshall, una cantidad de dinero aquí enorme y habrá fondos que se queden sin gestionar y que se queden ahí muertos de risa. Bueno, no será la primera vez. Muchos fondos europeos, no sé en qué revista era económica, marcaba el porcentaje de fondos europeos que han llegado que no se han ejecutado, que teníamos adjudicados pero que no se han terminado ejecutando. Más de la mitad. En los últimos 10 años, ya te lo puedo decir, entre el 30 y el 40% solamente se ha ejecutado. Un matiz, no solo son los Next Generation, es que están los instrumentos financieros del marco plurianual, 2021-2027, ese FEDER, ese FEADER, el Fondo Social Europeo, es decir, que es que hay una cantidad de dinero aparte, o sea, los proyectos LIFE, hay 5.000 millones para proyectos LIFE, es decir, hay muchísimo dinero, solamente necesitamos capacidad gestora y un marco regulatorio claro. Y el gobierno tendría que ofrecerlo desde ya. Menos burocracia. Menos burocracia. Porque un país como Portugal aprovecha mucho mejor los fondos FEDER que aquí se quedan sin gastar, ¿no? Porcentualmente pues está mucho mejor que nosotros y la única explicación, porque Portugal no es un país tan diferente a España, precisamente la cantidad de burocracia que se exige a España y la que tiene Portugal. Pero yo quería también decir que en el tema de la agrivoltaica, por ejemplo, ya este año hay una orden, salió una convocatoria de subvenciones, que hay 30 millones de euros para España, no es mucho, para proyectos innovadores con agrivoltaica, y de ellos a la región de Murcia les corresponde aproximadamente 1 millón de euros. Y no es mucho, pero hay que gastarlo. Entonces estamos en el momento precisamente de innovar, de probar lo que funciona bien, y este mismo año ya podemos hacerlo, ¿no? Luego en Next Generation, pues nosotros también hemos presentado proyectos, sobre todo relacionados con economías circulares, relacionadas con el sector de las renovables y también con el hidrógeno. Nuestro CEO Raúl Morales es presidente de AMUR, de la Asociación del Hidrógeno Verde de la región de Murcia, donde están también muchas de esas empresas energéticas que decías y otras de la región de Murcia, muy importantes, y es clave para la transición ecológica el que los fondos europeos lleguen, que lleguen de una manera fácil de entender, con unas convocatorias claras, con una regulación clara, con poca burocracia, y sobre todo que estén orientados a dinamizar toda esa economía de una manera rápida, ¿no? Al final ese es el objetivo, ¿no? Es la recuperación. En ese sentido quería poner en valor también el tema de las economías circulares, ¿no? Y es que se necesita, y va en relación también con lo que hablabas antes de las nuevas generaciones, de la vinculación de los entornos rurales, y por eso el Ministerio pues, también ha dedicado manifestaciones de interés a ese punto concreto. Y es importante que todas estas inversiones vayan en torno a dinamizar estas zonas rurales, creando empleo rural, creando economías. Entonces la agricultura
agricultura sostenible, una agricultura con energías renovables, pues es una de las soluciones, pero también contar con ellos para todas estas cuestiones. Por ejemplo, pues, lo que hablaba antes, ¿no? Una planta solar pues, se puede mezclar con ganadería, se puede mezclar con apicultura. Una planta solar es un oasis, donde no hay prácticamente intervención humana, no hay ningún tipo de tratamiento ni nada que sobre el campo, con lo cual no tiene ningún tipo de impacto, es decir, no hay nadie que les pueda atacar, ¿no? En ese sentido, pues se puede tecnificar también la apicultura y bueno, está muy relacionada con esta manera de favorecer las economías locales. Y como esto hay infinidad de ejemplos. Oye, ya que habéis estado en el proceso de la presentación de proyectos, yo no sé si se le ha podido hacer un seguimiento, en qué momento se encuentra o cuándo sabréis si realmente ese proyecto tendrá luz verde. Bueno, a ver, de los fondos Next Generation se van retrasando en el tiempo. Al principio dijeron que saldrían las convocatorias antes del verano, ahora están diciendo que en octubre, que en noviembre. Nosotros nos visitó la Secretaria de Estado de Energía hace poco, nos dijeron que están trabajando, que ha habido una aluvión de proyectos, claro. que no... Es que, pero claro, y ya muchos decían, vamos a convertir esto en una carrera de autonomías, vamos a convertir esto en una carrera de codazos, o cómo lo hacemos, porque también se va a producir ahí un cuello de botella importante con muchos intereses creados. Yo no sé si hace falta, pues eso, un órgano central, gestor, una oficina que gestione todo esto. Decimos, a ver, Jesús, tu visión, tu enfoque sobre esta llegada de fondos, este maná que parece que nos va a llegar. Vamos a ver, desde el punto de vista estructural, es decir, analizando lo que es la estructura de España para ejecutar fondos europeos, desde que España tiene un mito colectivo, son los fondos europeos para hacer carreteras, para hacer las autovías. Aquello era fácil. Es decir, aquello nos dio lugar a tener a ACS, a Dragados, a tener empresas que luego se pudieron internacionalizar por la gran inversión que se hizo. Pero construir kilómetros de autovía supone ejecutar un montón de recursos fácilmente justificables y demostrar, no estaba la autovía, ahora está la autovía y esto ha costado tantos millones, vamos allá, y eso era relativamente fácil. Entonces eso lo tenemos en el imaginario colectivo con una ejecución estupenda cuando era relativamente fácil mostrar la ejecución. Posteriormente, ya en la década del 2010, la Unión Europea ya pasó, y en el caso concreto de España, por el nivel de desarrollo adquirido, pasó a decir, no, esto es para innovación. Es decir, tú tienes que ir, estos fondos son para demostrar que tú estás yendo a una economía de un nivel superior de desarrollo. Aquí habían dos cuestiones fundamentales. La primera cuestión era que para eso las empresas y España tenía que tener capacidad de generar innovación y de demostrar que había innovado y que había sido capaz de producir esa innovación, en su mayor parte, ese avance tecnológico, a partir de las empresas. ¿Qué es lo que realmente ha ocurrido? Pues que hemos ejecutado, tú lo decías antes, con precisión decimal no te la puedo decir, pero hemos ejecutado el 40% de los fondos que teníamos disponibles durante los últimos 10 años. Aquí podemos empezar a decir que el problema está en la burocracia, que es verdad, que el problema está en que durante la crisis las empresas estaban tan mal que no podían aportar. Podremos decir 1000 razones de por qué eso ocurrió. El caso es que Holanda ejecutó el 100%, con lo tanto, teniendo mucho menos recursos de los que iba a tener España por renta per cápita, resultó que los ha aprovechado más. Portugal, sin ir más lejos, lo ha aprovechado mejor y estaba en una crisis económica igual que la que podía estar España. La cuestión principal está en, ¿somos capaces al interior de las empresas y de la administración de ser conscientes de lo que es la innovación y de apostar para de verdad innovar, ejecutar, presentar proyectos y luego demostrar que se ha innovado? Porque ya una de las cuestiones que yo estoy en la ejecución de múltiples proyectos, de varios proyectos. España se especializó mucho en enviar papeles, es decir, documentar. En documentar somos muy buenos, quizá porque habíamos tenido mucha burocracia y lo documentamos todo fenomenalmente. Es decir, de hecho, en Bruselas se quedan sorprendidos hasta de a qué nivel podemos documentar. El número 1. Tampoco. Entonces, para mí el principal reto, por supuesto,
como ha dicho Natalia, la transparencia toda, el marco regulatorio, claro, pero si todo esto son precondiciones. Si ya no tuviésemos ni esa precondición o no estuviese en esa precondición, pues los augurios serían los peores. Y sería una oportunidad que sí que nos habría pasado de largo. A mí lo que me preocupa es si de verdad las pequeñas empresas, porque Natalia ha comentado el temor de que se vaya al IFEX y en concreto en las empresas agroalimentarias que son de tamaño pequeño, la más grande es pequeña, a nivel en términos económicos, tiene capacidad para presentar proyectos de innovación en el sector, tiene la costumbre, el hábito, los recursos para poder, y la estrategia, porque para que le sirva en su estrategia, no vamos a hacer proyectos por hacer proyectos porque recibo la financiación, no. Dentro de la estrategia de tu empresa, tienes una estrategia definida por la cual la aplicación de esos fondos te va a dar como resultado que sean más competitivos. Porque si no tienes una estrategia es muy difícil que los fondos te resulten más competitivos, salvo que hayas tenido mucha suerte, que la suerte se haya puesto de tu parte. Si no, habrán proyectos dispersos que se habrán hecho, se habrán enviado los documentos, se habrán llegado a los fondos, y muchos habrá dicho la empresa que ya tiene experiencia en saber que luego no le sirve para nada, mira, es que no me quiero ni meter, y se quedarán fondos sin ejecutar. Entonces, el principal reto, y es mi principal preocupación, dando por sentado que a lo mejor probablemente estoy muy optimista, que va a haber un marco regulatorio y claro, y dando por sentado todo eso, que a lo mejor ya es un exceso de optimismo, mi principal preocupación pasa al siguiente nivel. Dado que en los últimos 10 años hemos tenido una gestión que se puede decir sin paliativos penosa, porque dejar escapar el 60% de los fondos sencillamente porque no hemos sido capaces de generar innovación que pudiéramos justificar, que se pudiese demostrar que se había hecho, y básicamente, en mi opinión personal, y esta es subjetiva, es por falta de estructuras para la innovación y de estrategia empresarial. El tejido empresarial español es de pequeña y mediana empresa, es uno de los principales problemas que tenemos para el crecimiento de la productividad. En el sector agrícola, esto se multiplica hasta el infinito. Entonces, empresas de muy pequeña dimensión y con una estructura poco profesionalizada es capaz de ejecutar esa innovación, porque para tener innovación tienes que tener estrategia. Muchas de ellas vas a hablar con ellos y no tienen estrategia. Sobrevivir, que no es poco, y te puede decir sobrevivir que no es poco. Hombre, yo como economista sé que en última instancia todo consiste en la supervivencia, pero como mínimo tienes que tener una estrategia para la supervivencia, que la estrategia es necesaria para la supervivencia. Entonces, para concluir, desde mi punto de vista, probablemente lo que ha dicho Natalia, que acaben en el IBEX, es lo más probable. Pero puede que no sea porque haya existido un lobby, que también. Es que había más capacidad de ejecución fuera de las grandes empresas de esos proyectos. Este es el principal reto, y no lo digo yo, lo dice el Banco de España, esto es la opinión del Banco de España, que cuando te lo llevas al sector agrario, pues lo elevas a la potencia. La pequeña dimensión de las empresas españolas permite aprovechar los fondos para la innovación, o es necesario generar un tejido innovador en red que permita que esas pequeñas empresas puedan crecer. ¿Tenemos ese tejido en red por parte de las administraciones y las organizaciones que apoyan a las administraciones para que esa ejecución sea posible? ¿O esa teórica red es una red endogámica que se autoalimenta en sí mismo sin que termine de producir ese proceso? Eso es lo que a mí me preocupa, no solo de la Next Generation. Es que esto es extensible a todo. Y una cuestión para terminar, esto sí para concluir. La Unión Europea no va a volver a dar más fondos para carreteras, ni para trenes, ni para trasvases. Los fondos son para innovación y para su agenda de sostenibilidad e innovación. Y esto lo repiten por activa, por pasiva y por perifrásica. Y además es que es correcto. O sea, es que desde el punto de vista económico es correcto. Vamos a pasar al detalle, porque todas esas inversiones, luego os daré la oportunidad también de replicar o matizar alguna de las palabras de Jesús. Al final se cristalizan esas inversiones que van a llegar en nuevas tecnologías para hacernos más rentables, más sostenibles. Y claro, es que tenemos aquí, entre el blockchain, el big data, la inteligencia artificial, la robótica, la teledetección, el internet de las cosas, todo esto aplicado. Por supuesto, las energías renovables fotovoltaicas. A mí me gustaría, Natalia, que me explicaras desde tu punto de vista cómo se está produciendo esta revolución en la región, y sobre todo me interesa saber qué nivel tiene la región de Murcia con respecto
a otras comunidades, sobre todo aquellas con las que competimos en este sector. ¿Cuál sería tu valoración del nivel que tenemos aquí en Murcia? Yo lo que percibo de las empresas que forman nuestro patronato, ¿no?, que es el tejido, prácticamente son las principales cooperativas y sociedades de la formación del campo de Cartagena, es que tienen muy interiorizada la sostenibilidad, mucho más de lo que la gente se piensa, ¿eh? O sea, son empresas que llevan trabajando en sostenibilidad mucho tiempo. Otra cosa es que hayan sabido comunicar, que ese es otro reto que la Fundación Ingenio llega para comunicar a la sociedad no solo qué hacemos, sino, más importante, cómo lo hacemos. ¿Cómo hacen esos agricultores o agricultoras? Si minimizan su impacto. Y os puedo garantizar que hay empresas ejemplares en sostenibilidad. Sin ir más lejos, la empresa del presidente de la Fundación Ingenio, se llama Campos Even, es pionera en cultivo ecológico y biodinámico, que es un paso más allá al ecológico. Eso en España todavía no está interiorizado, pero en Alemania les puedo garantizar que se demanda producto biodinámico. Por lo tanto, quiero decir que si el presidente de esto ya tiene interiorizada de tal manera la sostenibilidad, pensar que nosotros defendemos tanto el cultivo ecológico como el cultivo convencional. Por supuesto, el cultivo convencional bien ejercido en la agricultura, el problema no es que sea ecológico o convencional, es cómo se ejerza, cómo se utilizan esos recursos, qué impacto dejas tú en el medio. Y nosotros somos, es verdad que el campo de Cartagena, yo reconozco que tiene muchos retos, tiene cosas que mejorar, siempre hay margen para la mejora, pero a día de hoy somos un referente de sostenibilidad. O sea, la agricultura a pie de parcela en el campo de Cartagena es agricultura sostenible. Eso no quiere decir que no tengamos que tener una tendencia a mejorar esos aspectos. Para mí, lo tengo muy claro, aquí hay empresas que también van a diferentes velocidades. Hay unas que están mucho más a la cabeza de la sostenibilidad y otras van más a la cola. Lo que pretendemos nosotros es impulsar proyectos. De hecho, hemos impulsado un centro de innovación y formación, porque es capital, y en eso, Jesús, estamos muy en sintonía. Para mí, es decir, todo tiene solución pasando por tres patas. Es decir, hay un denominador común a los grandes desafíos, que es la digitalización, la innovación y la formación. Y más D, más F. O sea, esas tres para mí es la ecuación clave para todo. Y la empresa que no se adapte a eso, en 5 años estará muerta. Eso lo digo a mis patronos. ¿Me habéis pensado que aquí hay empresas y agricultores y explotaciones agrícolas que en 5 años no estarán? Se echan la mano a la cabeza, piensan que eso, que yo les estoy diciendo, digo, no, pero que no me voy a 10, que me voy a 5. Digo, pero ¿por qué? Porque es que el propio consumidor va a rechazar tu producto. Digo, es que si tú no trabajas en sostenibilidad, digo, estás muerto. Hay muchos agricultores que su status quo no lo van a poder mantener. Entonces, lo que pretendemos hacer desde la Fundación es, a través de esos retos, nosotros estamos en unión con Kia, que es una joint venture con base en la Universidad de Oxford. Llevan muchísima experiencia en esa transferencia tecnológica que hay que hacer real, no teórica. Sobran centros de innovación, tenemos muchos. Lo que hay que hacer es trabajar en serio en eso. Entonces nosotros tenemos esa alianza para impulsar proyectos, retos, challenger, ya hemos hecho uno con el desperdicio alimentario. No nos olvidemos que la producción de alimentos tiene una responsabilidad en los GEIs, en los gases de efecto invernadero enorme. O sea, es decir, no solo la industria que tiene que ver con los combustibles fósiles tiene responsabilidad, es que cómo producimos alimentos, cómo comemos, en qué cantidad y cuánto desperdiciamos, es capital. Por lo tanto, en el reto de la sostenibilidad tenemos que ver todo, el consumidor de la manera en que consume, nosotros de la manera en que producimos, de la manera en cuánto desperdiciamos, cómo gestionamos ese desperdicio. Nosotros ya estamos en eso. Entonces, las patas troncales de agricultura de precisión, desperdicio alimentario, economía circular, cambio climático, nosotros trabajamos en esas áreas. Esas son nuestras áreas temáticas para impulsar proyectos. Obviamente, lo vamos a impulsar sí o sí. O sea, el centro de innovación se va a poner en marcha. Con fondos Next Generation, con fondos estructurales o con dinero a pulmón. Porque esta fundación se financia con dinero a pulmón. Yo no tengo un solo céntimo de euro que me venga de financiación pública. Somos una fundación apolítica. Obviamente defendemos un único interés honesto, que es la producción, el cultivo de alimentos en el campo de Cartagena. Por lo tanto, esa es la gran misión de la fundación, que no es pequeña, ¿eh? Eduardo, ¿cuál es el enfoque desde Soltec de esta revolución tecnológica? ¿Está llegando o no está llegando a la región? Soltec al final es un ejemplo de cómo se ha tecnificado y digitalizado ella misma, cómo ha apostado por sí misma y cómo es también una proveedora de estas tecnologías. Sí, bueno, a ver, una planta de energía, además de producir energía, es en sí pues, todo un entramado de comunicaciones, control, baterías, software, hardware, y las comunicaciones tienen redes malladas, inteligentes, los algoritmos se utiliza tecnología de Internet de las cosas para que estén estos aparatos comunicados y hablándose entre sí.
se utilizan algoritmos de inteligencia artificial para mejorar el seguimiento y el funcionamiento de los componentes. Entonces esto es algo que ya pasa, pero aplicado solo a la parte de la energía. Entonces el reto, y algunos ejemplos buenos, pero hay mucho por desarrollar, es aprovechar esa tecnología que ya existe para el campo, para la parte, o sea, una planta fotovoltaica tiene hasta estación meteorológica, es decir, puedes saber la previsión del tiempo, la temperatura del aire, la humedad relativa. Si a eso le añades otros componentes de Internet de las cosas, como pueden ser sondas de temperatura, sondas de humedad del terreno, etcétera, etcétera, pues tecnificar los terrenos para intentar producir y sacar más de ellos, ¿no? Todo siempre de una manera sostenible. Además, hay una falsa creencia de que las plantas necesitan, o sea, todos los cultivos necesitan mucha luz, y si le quitas la luz solar con las placas solares, pues van a producir menos. Según qué cultivo, producen más, porque hay un límite en el que las plantas pueden absorber energía, ¿no? Entonces, cada cultivo es diferente, tiene unos requerimientos diferentes, y por ahí hay mucho que investigar también, y mucho que hay que hacer precisamente con los ingenieros agrónomos y con las empresas que se dedican a esto. En la región de Murcia tenemos empresas muy buenas que ya están haciendo este tipo de cosas. El reto ahora es integrarlo todo, ¿no? El problema que tenemos aquí es que en la agricultura intensiva, pues lo que hablaba antes, ¿no? Tenemos personas por el campo, tenemos maquinaria, y esto pues genera cierto tipo de incompatibilidad con una planta de energía que está en tensión y que además pues tiene un componente estratégico para la red eléctrica. Por tanto, la agrivoltaica y todo lo que se está haciendo hasta ahora de agrivoltaica va siempre relacionado con usos pequeños, ¿no? Espacios pequeños, plantas pequeñas. Además, cuanto más intenta favorecer a la producción agrícola, pues al final menos rentable sucede, ¿no? Pasa todo, y entonces está pasando, por ejemplo, que para que sea rentable hace falta subvenciones. Esto en Francia pues, lo han entendido bien, y ya desde el principio están haciendo esto para que se vaya desarrollando la tecnología, y en un momento no serán necesarias subvenciones. En España, pues lo único que hay es esto que hablaba del millón de euros estos que le corresponde a la región de Murcia en las ayudas que han salido este año de los 30 millones. Quiero decir que hay mucho por hacer. La fotovoltaica generalmente va a terrenos que son terrenos de secano. Es decir, incluso terrenos que tienen muy poco valor agrícola, porque el suelo vale menos y aquí el uso es extensivo, no intensivo, ¿no? Entonces, las grandes plantas, que necesitamos grandes plantas y pequeñas plantas, y tejados, necesitamos autoconsumo, tiene que haber de todo, no habrá transición ecológica, porque solo en tejado con pequeñas plantas no va a llegar a ver esa transición, pues tienen que ir sobre todo hacia esos terrenos de escaso valor agrícola, ¿no? Para no competir, pero en algunos casos será necesario y es necesario que exista esa simbiosis. Ya lo estamos viendo en países como Italia o Dinamarca, donde estamos nosotros haciendo proyectos, o Francia, que ponía el caso antes, donde para hacer un proyecto fotovoltaico ya de primeras te exigen que ese proyecto tenga agrivoltaico. Dependiendo del cultivo, de la zona y tal, pues se puede adaptar. Hay muchos cultivos que son poco intensivos y que permiten esta tecnificación y esta combinación. Hay otros en los que hay que seguir trabajando, ¿no? Entonces ahí Soltec tiene un producto que se llama Solar Fighter. Es un pack, un kit que promueve las economías locales, porque los que lo instalan son precisamente los instaladores locales. Funciona todo a través de una plataforma y online, y el producto consiste en un pack completo de panel, seguidor, todo el cableado ya precortado, conexión rápida, precisamente para que estos instaladores puedan montar estos proyectos. ¿Qué tipo de proyectos se están montando hasta ahora? Pues sobre todo riegos, es decir, drenado de balsas de riego y este tipo de cosas, porque bombeas agua sin tener la necesidad o utilizando muy poco la red eléctrica, y eso supone el autoconsumo, pues ahora hasta el 70 y 80% de la factura eléctrica, y eso es mucho decir. Desalación, unas plantas de desalación que utilizan esta energía para desalar agua también para riego. Y finalmente, pues estos usos que comentaba, pueden ser invernaderos o pueden ser usos agrivoltaicos, que cada vez están teniendo más relevancia. Hay muchos casos de éxito, pero hasta ahora son casos pequeños, y el reto, como decía antes, es exportar, transferir esta tecnología que cada vez sea más conocida, más aplicable a distintos cultivos, e integrando todas estas innovaciones de Internet de las Cosas, algoritmos inteligentes, machine learning, big data, etcétera, que ya están en algunos de los componentes de los componentes fotovoltaicos, pues trasladarlo al campo, que también se está haciendo por otro lado,
pero lo que falta ahora es juntar las dos cosas. Muy bien. Siempre me suele pasar que el tiempo nos come. En un momento determinado ya abres los ojos y ya ha pasado el tiempo y te tienes que ir. Así que me gustaría hacerle una pregunta de energías renovables muy rápida. No te puedes quejar que no estamos tocando el tema del agua. En ningún momento el agua como... No tengo... Yo lo que suelo decir es que normalmente cualquier reunión de esta tiene un 80% de tiempo dedicado al agua y un 20% al resto de temas. Lo comentábamos antes de la reunión, dice, al final todas estas no sabemos cómo, al final nos enfangamos ahí en el debate del agua y no salimos. De momento no estamos cayendo en esa trampa. Te quiero preguntar por el papel de las energías renovables en el sector agrícola y en definitiva, ¿qué le podemos decir todavía a aquellos? Porque sí que nos han dicho, en fin, que todavía hay muchas empresas del sector agroalimentario que no están apostando, no ven el momento de apostar todavía por esa transición hacia la energía renovable. Quiero conocer tu mirada acerca de este asunto. Vamos a ver. Hay cuestiones que son fundamentales a tener en cuenta. Es decir, el cambio climático, pues la verdad es que hasta hace muy poco, desgraciadamente, se estaba discutiendo, pero yo creo que ya, como ya se ha dejado de discutir. Todavía hay alguno que lo discute, ¿eh? Bueno, sí, es que como esperamos hasta que el último se convenza, no vamos a llegar. El cambio climático lo tienen clarísimo todas las autoridades que se preocupan por el planeta. Entonces, hay una cuestión que es clarísima. El principal problema que tiene Murcia es el cambio climático. Es decir, esto, un mensaje más corto y más sencillo no se puede poner. Entonces, Murcia debería de ser de las zonas, y además tiene las condiciones, para llevar la transición ecológica, la transición más rápidamente. Muchas cosas las hemos hecho, como la eficiencia que tenemos en la utilización del agua, brutal, porque tenemos una eficiencia en el uso del agua que, aunque no afecta directamente al cambio climático, pero ya es una filosofía. Ya es una primera filosofía para poder arrancar con el impacto medioambiental. Desde mi punto de vista, esta es la revolución tecnológica del futuro, porque eso va a determinar la estructura económica. Es decir, que va a determinar el funcionamiento de la economía. El hecho de que toda la tecnología que se vaya a producir vaya a venir con la huella de carbono que se tiene en la producción de energía, desde lo que es la desalación de agua a lo que va a ser el transporte de una fruta. ¿Cuál es la huella de carbono que tiene una fruta que vaya desde Murcia hasta Berlín? Que esa es poca, porque la de un limón que viene de Sudáfrica hasta Rotterdam es bastante más, o una uva que viene de Perú hasta Budapest es bastante más huella de carbono. Entonces, ese planteamiento va a afectar totalmente al sector agroalimentario. Que el sector agroalimentario hiciera bandera precisamente de eso, en distintas líneas. Decir, oye, tienen que existir las temporadas, tienen que existir los mercados de cercanía, y por cercanía perfectamente son 2.000 kilómetros, 3.000 kilómetros, que es donde están nuestros mercados. Debería de, en base a eso, y en base a que nos va mucho en eso, ver cómo nuestra economía puede sacar valor de esa adaptación. Es decir, pongo un ejemplo muy sencillo, dirigirnos desde aquí a la Unión Europea a decir, oiga, ustedes, los supermercados no tienen por qué acabar con la fruta de temporada, de campaña, ahora se quiere tener uva todo el año encima de la mesa. Y en eso va a dejar una huella de carbono, porque resulta que hay un determinado momento donde la uva tiene que venir del hemisferio sur. ¿Usted quiere tener mandarinas todo el año? Pues bueno, tienen que venir desde el hemisferio sur. No vienen, no vienen sin el uso de energía. No vienen sin uso de energía. Hay un uso de energía y una huella de carbono. Esto quiere decir que la forma no es solamente desde el punto de vista de producción, que ha sido explicado fantásticamente la perspectiva de lo que es este cambio de mentalidad. El cambio de mentalidad viene también desde el punto de vista de hacer una propuesta positiva de valor por parte de los que estamos más implicados. Y a nosotros nos va mucho en ello. A nosotros, porque el agua es un tema tan crucial y tan fundamental, no está en el punto de enfoque directo lo que es el cambio climático. Pero es que a final de cuentas cada vez va a ser más grave el problema del agua a causa del cambio climático. Las tecnologías, todas las tecnologías que se puedan utilizar para aplicarlas al sector en tema de cómo paliar los efectos del cambio climático y cómo poner en valor la innovación que se ha hecho
en esa línea son clave. Aquí yo veo Big Data para el análisis de todos los datos meteorológicos productivos para ver cómo se reduce la emisión de carbono o cómo se sustituye energía no limpia por energía limpia y procesos no limpios por procesos limpios. Inteligencia artificial también para el trabajo de todo eso. La sensorización en el tema de riego es espectacular lo que ha hecho Murcia. Somos líderes en ese sentido. La robótica, ahí no. La teledetección, Internet de las cosas, ahí no lo somos. Aún hay empresas como Soltec que lo son, pero la mayor parte del sector no. ¿Dónde está la clave de esto? Pues es muy difícil que todas estas tecnologías, y ahora mismo yo voy a ser un poco transgresor, supongamos que vamos a las empresas y a las administraciones y colocamos a los empleados, como nosotros, un examen, y le decimos que nos digan qué es el blockchain, qué es el Big Data, qué es cada una de estas cosas. Ya solo entender el blockchain No, le va a costar a más de uno. ¿Qué es? No te voy a decir. Y entonces nos podemos hacer a un contexto de cuál es la capacidad que tenemos de aplicación de esas tecnologías. Porque si no tenemos recursos humanos capaces de aplicar esas tecnologías, si no tenemos a gente que comprenda qué es eso, no vamos a poder ejecutar los fondos Next Generation, no vamos a poder alinear nuestra estrategia con el cambio climático, no vamos a poder poner en valor nuestros productos. Entonces, aquí en muchas ocasiones estamos, una determinada élite o presuntamente bien informada, estamos en muchas ocasiones hablando de cosas que cuando bajas a la realidad de las cosas, al que trabaja 10, 11, 12 horas para producir el resultado en una empresa que tiene como objetivo sobrevivir y le comentas de todas estas cosas y dices, solo eso me falta a mí esto. Lo dejamos ahí porque quiero llegar al último bloque. Natalia, energías renovables, ¿qué le decimos a esos rezagados que todavía no han apostado por este tipo de energías? Bueno, estoy totalmente de acuerdo con la exposición que ha hecho sobre este tema. Por supuesto, Eduardo ha dado unas claves enormes en las que no puedo estar más de acuerdo. Y Jesús, por supuesto, siempre estamos en línea. Falta tiempo para el resto de tema porque es de verdad mía. El tema del agua me toca especialmente. No sé si habéis visto mi mascarilla, pero yo llevo un mensaje que sin decir ni una sola palabra, bastante claro. Ya sabemos lo que decimos, ¿no? Por lo tanto, el agua en esta región es capital. O sea, si no tenemos el recurso hídrico, o sea, Murcia es una maqueta del cambio climático. La región de Murcia está en el centro, o sea, porque ya lo estamos viendo, las danas que sufrimos en 2019, las sequías, las temperaturas extremas, los cambios de temperatura, o sea, eso hay que abordarlo, no solo a nivel mundial. La región de Murcia tiene que trabajar en esa dirección. El tema del agua es muy preocupante. Las políticas del Ministerio es acabar con el trasvase Tajo Segura. El trasvase tiene una fecha de caducidad, porque está claro, lo tenemos clarísimo, esos incrementos de caudales ecológicos del Tajo vienen a eliminar el trasvase. Hay un déficit hídrico estructural enorme de 270 kilómetros. Y sí o sí, lo repito, sí o sí, el agua desalada será la única que podrá salvar a la región de Murcia del abismo. Pero ¿cuál es el problema del agua desalada? De ese metro cúbico, el coste. Y en esto lanzo un mensaje a Soltec, a Eduardo, que lo tengo aquí, como empresa referente, empresa líder en tecnología, en la parte que os toca, ¿vale? Porque luego sé que las instalaciones las puede promover otro tipo de empresas, pero vosotros desarrolláis una tecnología y el futuro de esta región pasa por abaratar el coste del agua desalada. Hay que abaratar. Es decir, no podemos pagar el coste de agua salada a 0,60 céntimos puesta en el canal. Hay que bajar ese coste. Y yo sé que ese coste se baja con autoconsumos, con plantas fotovoltaicas, con parques fotovoltaicos. Y hay que trabajar en esa dirección. Entonces, hay que aprovechar esos fondos, esa capacidad que tenéis de avanzar, de ser líderes. Y te lo hago más sinceramente, porque es que veo todos los días el problema que tenemos con eso. Entonces, nosotros defendemos, por supuesto, el trasvase Tajo Segura, pero defendemos un mix de recursos hídricos. Somos un ejemplo para el mundo en eficiencia hídrica. Tenemos un 98% de regadío y de fertilización por goteo. Eso nos pone a la cabeza. O sea, somos líderes en reutilización de aguas depuradas. Eso no pasa en ninguna parte, ni de España ni del mundo. Es decir, estamos a la cabeza. Nos falta en ese mix, en ese pool de recursos, nos falta abaratar el coste de producción del metro cúbico de agua. Por lo tanto, yo creo que una empresa como Soltec, que seguro que está a la cabeza todo el día en cómo avanzar, en cómo, pues nos tenemos que poner las pilas, porque el futuro de esta región, el bienestar de todo lo que estamos aquí sentados, va a depender de ese coste de ese agua. Por lo tanto, el mensaje lo lanzo ahí. Y se lo quería, yo perfecto, tengo que hablar del agua salada. Perfecto, pues la transición está hecha. En este momento estamos teniendo costes de producción de energía eléctrica récord.
derivados de la pandemia, del alto coste precisamente del petróleo y del gas, que son los que todavía mayoritariamente tenemos para producir energía, costes de 80 a 90 euros megavatio hora. La fotovoltaica está en torno a los 15 a día de hoy, 15, 17 euros megavatio hora. Fíjate, si todo fuera fotovoltaica, el problema de la fotovoltaica, igual que el resto de energías renovables, es que no son gestionables. Es decir, que tú no tienes sol cuando lo tienes y tienes viento cuando lo tienes, ¿no? Entonces, lo que se está trabajando ahora sobre todo es en la gestionabilidad, es el santo grial de la energía. Si tenemos muchas energías renovables y podemos gestionarlas, ¿cómo las podemos gestionar? Pues baterías, acumulación tienen un límite y además pues, necesitan litio y otras cosas que generan problemas políticos. La solución es el hidrógeno. El hidrógeno se puede almacenar en grandes cantidades y pasa un poco lo mismo que la desalación. El 70% del coste del hidrógeno viene derivado del coste de la energía, por lo cual necesitamos que el kilo de hidrógeno salga muy barato con energías renovables muy baratas. Yo desde que me dedico a la fotovoltaica, el precio o sea, el coste por kilovatio pico de panel, de potencia de panel, ha bajado 15 veces. O sea, tiene la curva de aprendizaje más rápida de la historia de la energía en la humanidad. El tema del hidrógeno yo creo que todavía va a ser más rápido. La tecnología existe, no hay que inventarla, pasa igual como la fotovoltaica ya existía hace muchos años, se conocía el efecto fotovoltaico y ya había mucha experiencia. Lo que no se había es escalado, no se había industrializado. Y el hidrógeno tiene que hacer eso, tiene que escalarse y entonces eso va a permitir, cuando se escale y se industrialice, no solo la descarbonización de sectores que de otra manera sería muy difícil descarbonizar, como puede ser todo el sector industrial, todos los procesos de alta temperatura, aceros, etcétera, sino también otros sectores como puede ser también el sector agrícola, ¿no? Entonces, si nosotros somos capaces de almacenar grandes cantidades de energía en forma de hidrógeno, ese hidrógeno lo mantenemos para cuando venga una filomena o para cuando lo producimos en masa en verano que hay más sol, para luego gestionarlo en invierno, o lo producimos durante el día para luego para luego generar electricidad durante la noche, es lo que va a producir al final, por eso hablaba del santo grial, la masificación y la extensión de las energías renovables a un precio baratísimo. El coste de la energía tiende a cero. No sé si lo llegaremos a ver, desde luego yo creo que no lo veré en mi vida, pero a lo mejor mis hijos sí verán costes. Yo sí que veo, o sea, y de hecho ya se está viendo en algunos momentos del día, en algunas épocas del año, cuando tenemos sol y viento, el precio en el pool de la energía se aproxima a cero. Vale. Lo que pasa es que son momentos muy concretos, pues cuando se pueda gestionar probablemente estará no cero, pero próximo a cero, y eso permitirá el desarrollo de todas estas cosas que estamos diciendo, ¿no? De una manera masiva. Entonces yo soy positivo, tengo esperanza de que la humanidad se puede salvar si hacemos todas estas cosas a tiempo. Que nadie se escandalice cuando oye en 2035 todos los coches serán eléctricos. Yo ya tengo un coche eléctrico, lo tenía desde el año 2016, estoy contentísimo, y quien prueba un coche eléctrico no quiere otro, ¿no? Pues esto pasa igual, ¿no? Cuando pruebas las energías renovables, cuando pruebas el autoconsumo, dices, joder, si me ha venido una factura que solo pago el 20% o el 30% de lo que pagaba antes, ¿no? Y eso aplicado a una casa, aplicado a una actividad agropecuaria es exactamente lo mismo. Yo no esperaba menos del jefe de estrategia de Soltec que tuviera un coche eléctrico. Si me llegas a decir otra cosa, algo no me hubiera encajado. Vamos con el último bloque, que nos va a servir también para establecer las conclusiones de estos apuntes que hemos hecho de un debate que es mucho más complejo, hay tantas variables. Yo creo que en cada uno de los puntitos podemos estar horas y no agotaríamos hacer un congreso. Y no agotaríamos el tema. Si me apura, se podría hacer un congreso a tal efecto. Puse yo aquí en el guión que os hemos dejado, que leí un titular hace poco que decía que el campo se queda sin jóvenes. En ese artículo se afirmaba, eran datos internacionales, que por ejemplo la mitad de los agricultores de Estados Unidos tienen más de 55 años. Que la edad media en los países de África del Sur del Sáhara es de 60, según el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. Y claro, yo me hago la pregunta de... ¿Preocupa que no se produzca en los próximos años el relevo generacional que se tiene que producir en un sector que, si algo ha dejado claro la pandemia, más que nunca, es que es, pues eso, esencial? Os lanzo esa pregunta. El campo se está quedando sin jóvenes. Yo creo que ahí la formación tiene mucho que decir. ¿Y qué podemos hacer para garantizarlo? A lo mejor tenemos que proyectar una nueva imagen de lo que estamos... Pues yo creo que sigue sin atraer a las nuevas generaciones. Se ha hablado en alguna ocasión en debates anteriores de que tenemos una imagen antigua de lo que es trabajar en el campo.
Hay una cuestión estructural y otra que puede cambiar radicalmente. Bueno, la cuestión estructural es evidentemente y es de lógica económica. Las productividades que tenían las producciones agrícolas eran inferiores a las productividades y lógicamente los salarios que se podían dar en las ciudades en las actividades industriales. Esto es el movimiento que produjo la revolución industrial y posteriormente cuando se fue a los servicios, y mucha gente aquí en España se fue del sector agrícola directamente al turismo, a las zonas de costa, porque sencillamente las productividades que se podían tener allí, los salarios que se podían tener eran mejores. Luego el primer reto es que se mejore la productividad por persona dedicada al campo. Porque la cuestión no es que vaya a haber menor densidad de población en el campo, eso es evidente. De hecho, dejaría de ser campo si tuviese mayor densidad de población, pasaría a ser ciudad. La cuestión es que quede alguien. Es decir, que las productividades que existan permitan a las personas vivir con una calidad de vida. No nos engañemos que es la falta de calidad de vida o de perspectivas de calidad de vida la que mueve a la población. Ese es el primer punto. Yo ahí tengo un punto de optimismo, porque también había un componente logístico en que la gente se fue. Aquí para cerrar este punto. O las empresas que están en el sector tienen mejoras de la productividad que viene a través de solamente de la innovación, de la estrategia de vender más caro. Es decir, de poner más en valor los productos que se están haciendo y pueden generar un tejido productivo en torno a ellos que permita decir, oye, prefiero trabajar de aquí. Hay una gran oportunidad. Es decir, y esta pandemia no lo ha puesto claro, se puede teletrabajar. Se puede teletrabajar. Es decir, tú puedes estar conectado, porque uno de los movimientos en las ciudades era por conexión con el trabajo y con el ocio que se ofrecía en la ciudad. Actualmente, y más cuando la energía tenga un menor coste y se pueda mover, la población tendrá menos impedimento a estar en el campo. Luego yo veo 2-3 grandes retos, es decir, el campo no será, el relevo generacional en el sector agrícola no va a existir si no existe, en primer punto, un incremento de la productividad de las empresas que están allí situadas, que a lo mejor no tiene que alcanzar al mismo punto que los sectores de punta, de Silicon Valley o de los lugares donde se puedan haber mayores productividades, pero sí que sea suficiente. Un segundo, el hecho de que se tecnifique la posibilidad de que se pueda residir allí, tener buenas conexiones a lo que es lo que cualquier persona aspira en cuanto a calidad de vida. Y el tercer punto, que probablemente haya que soportarlo con ayudas de la sociedad, del conjunto de la sociedad, a que las personas que están en ese medio producen un valor de sostenibilidad, de evitar la erosión, de evitar precisamente el que haya mejor ciclo del CO2, todo esto que ayuda a la sostenibilidad sería la tercera pata que habría que ver. Oye, es cierto que no estás en el centro de donde pasan las cosas, pero se debería de poder apoyar. Luego hay una clave que va en las tres, que es la formación. La mayor parte de la gente del relevo generacional en el campo ha estado de que las personas más formadas han huido de la producción de alimentos. ¿Por qué se ha producido eso? Se ha producido sencillamente porque no ofrecía ni salarios ni calidad de vida. Y no ofrecía ni salarios ni calidad de vida porque no tenía la productividad suficiente. Porque no ofrecía los rendimientos y la productividad suficiente de una forma sostenible. Entonces, todas estas revoluciones tecnológicas, y si de verdad se plantea la Unión Europea, los mercados, valorar lo que es producido sosteniblemente, valorar el trabajo de las personas que están en el medio rural haciendo eso sosteniblemente, y las propias empresas, siendo gestionadas como empresas que tienen que pagar un salario no solamente digno, sino que tienen que permitir una carrera profesional, una proyección a las personas que están allí implicadas, es un reto fundamental, porque además tiene lo que llamamos los economistas externalidades. Nos vamos a beneficiar todos del conjunto de la sociedad de que eso sea así. Luego incluso se le podría apoyar adicionalmente. Si no ocurren las tres patas, es muy difícil que se produzca, porque no se va a poder impedir que cualquier persona que tenga una ambición por mejorar su calidad de vida vaya de un sitio en donde ni tiene la capacidad de generar renta ni la capacidad de disfrutar del ocio. Nos comenta la productividad, tecnificación,
valor sostenible. Pues sí, Alejandro, por no repetirme, estoy totalmente en sintonía con lo que acaba de decir Jesús. Obviamente lo podría repetir, pero lo ha dicho muy bien. Obviamente el campo, es decir, el campo como se lo imagina una persona joven hoy día, como se imagina la que es la actividad agrícola, no le atrae a nadie. No le atrae a nadie. Es un trabajo duro, desagradecido, una tormenta te puede arruinar la cosecha y lo pierdes todo. ¿A quién le atrae eso en una sociedad como la de hoy? Pues no, te atrae mucho más a otros sectores, más cómodos, donde ves más prosperidad, donde puedes tener una expectativa de progresar en tu vida mucho mayor, no estar ahí al borde de que el Señor quiera que tu cosecha se va para adelante. Pero si somos capaces de poner en marcha todo lo que hoy se ha hablado en esta mesa, y no lo voy a repetir, lo que ha hablado Eduardo, lo que ha hablado yo, o sea, esas evidencias que están ahí y que hay que trabajar todos como sociedad, administraciones públicas, empresas, sectores, todos los actores tenemos responsabilidad en poner esto en marcha. Y si lo ponemos en marcha, los jóvenes querrán trabajar en el campo y habrá relevo. Permitidme que sea optimista en esto. Habrá relevo. Yo soy optimista también. Habrá relevo. Y lo hay. Y yo veo que cada vez más explotaciones cuentan ya con que esos hijos que están intentando darle el relevo a los padres. Pero la agricultura que van a ejercer esos hijos va a ser diferente a la de los padres. Tiene que ser diferente. No podemos hacer la agricultura que se hacía en el siglo XIX, Dios mío de mi vida. Es que eso no atrae a nadie. Tenemos que hacer una agricultura, podría reiterarme lo que ha dicho Jesús, lo que ha dicho Eduardo, tecnificada. Vuelvo a mi palabra, tecnificación, digitalización, D más I más F, digitalización, innovación, formación, y tendremos en esa ecuación tendremos el relevo generacional. Yo me acuerdo de un debate que tuvimos anterior que nos decían el gerente de una empresa que ya estaba muy tecnificada, y cuando venían de visita algunos estudiantes universitarios y veían aquello, se marchaban locos, ¿no? Empezaban a ver las pantallas, la robótica que había en marcha, la tecnología, y les destruía esa imagen que tenían en la cabeza de lo que significaba una empresa agrícola en la región de Murcia. Yo creo que la agricultura tiene que transmitir lo que puede ser, exacto, lo que es, y eso atrae a los jóvenes, de verdad que yo lo veo, eso atrae a la gente joven. Eduardo, el campo se queda sin jóvenes, también queremos conocer tu punto de vista y sobre ese debate que tenemos sobre el relevo generacional. Pues estoy de acuerdo con lo que han dicho el resto de panelistas, solo añadir una cosa, y es que debemos aplicar lo aprendido en otros sectores que ha ido bien a este, ¿no? Tampoco hace falta inventar nada nuevo. Pues, por ejemplo, para darle más valor a las cosas, la gente tiene que conocer y apreciar ese valor, ¿no? Pues antes lo comentaba Jesús, es decir, si yo sé que un tomate, o lo que sea, es ecológico y sé la huella de carbono que tiene, el tomate ha venido desde no sé dónde, ha emitido no sé cuántas emisiones, y además no está más bueno que el tomate de temporada de allí, pues entonces la gente pondrá en valor eso. Eso lo hemos visto, por ejemplo, en el sector de los electrodomésticos, ¿no? Es decir, en las etiquetas energéticas, la etiqueta A, B, C, D, resulta que llegó un momento que todas las lavadoras eran A, incluso A+, y tuvieron que rehacerlo otra vez y cambiar las etiquetas de nuevo, y lo que antes era A++, ahora lo ponen A, y lo que antes era A+, lo ponen B, porque la gente al final lo aprecia y va comprando y está dispuesto a pagar un poquito más por eso. Y ahí enlazo con lo del blockchain. O sea, te decían, ¿para qué sirve el blockchain? Pues mira, el blockchain, una de las cosas buenas que tiene, que permite apreciar, permite contener la trazabilidad de las cosas. Esa garantía, ¿verdad? Esa garantía de origen, esa garantía de emisiones de CO2, todo eso puede venir de ahí. Y digo más, ¿de qué me sirve ese tomate producido en no sé dónde con mano de obra esclava, por ejemplo, ¿no? o muy mal pagada, en muy malas condiciones? Tengo que poder también valorar eso, no solo las emisiones de CO2, sino de las condiciones, ¿verdad? Laborales. ¿Qué condiciones ha sido producido? Entonces necesitamos esa información. El público, los consumidores necesitan esa información para ponerlo en valor. Y ahí pues tenemos que trabajar todos. Entonces los jóvenes, si son capaces, yo ya soy muy joven, pero bueno, todavía tengo mucho que dar. Si somos capaces de poner eso en valor, de integrar todas estas tecnologías y, como decir, que se den cuenta de que aquí hay mucho todavía por hacer, mucho por optimizar, y que en el fondo se puede generar ese valor, pues yo creo que volverán al campo. Y luego otra cosa también son la generación de economía circular, que lo comenté antes. De nada me vale tampoco tener una explotación aislada haciendo algo muy concreto si luego no es sinérgico con todo lo que tiene alrededor. Es decir, ¿por qué? Pues porque al final ese emprendedor
quiere tener pues, a sus hijos en una buena escuela, quiere tener un buen centro de salud, para eso hay que pagar impuestos. Los impuestos se tienen que redistribuir para que en aquellas zonas menos pobladas pues, también tengan servicios. Y para eso también tenemos que ser capaces de crear esas economías circulares, es decir, que los residuos que vienen de la agricultura puedan ser valorizados por empresas en otros sectores, que los que se dedican al sector ganadero, que también puede ser muy tecnificado, aprovechen también esa inercia. Entonces ahí se van creando esas economías circulares en todas las zonas rurales que hace que todo gane valor en sí mismo, se crean los ecosistemas. Eso también va muy en relación con el tema de la innovación que sacaba antes Jesús. La innovación se produce en ecosistemas. Silicon Valley es un ecosistema, Israel, en el caso de éxito también, un ecosistema distinto, pero es un ecosistema. La innovación se produce cuando existen ecosistemas. Tenemos que crear esos ecosistemas en el campo, que todavía, pues, en algunos aspectos, como habéis comentado, sí que están tecnificados, el aprovechamiento del agua, pero en otros muchos, como comentaba Jesús, todavía. Oye, como nos hemos quedado sin tiempo, os voy a pedir una última ronda a modo de titular. ¿De qué va a depender el futuro del sector agrícola? Y si lo tuviéramos que decir sintéticamente y destacar una de las variables, ¿de qué va a depender el futuro de este sector? De la capacidad de la innovación para la sostenibilidad económica, medioambiental y social. Si el sector no innova para que las tres dimensiones funcionen de una forma sinérgica y en un ecosistema, y si no existe el apoyo y el reconocimiento social a esa capacidad de innovación y de adaptación, lamentablemente entraremos en un círculo vicioso que nos llevará en dirección contraria. Luego depende de eso, de que exista toda la ayuda a innovar para generar esos ecosistemas que van en el bien de toda la sociedad, no solamente del medio rural, sino en el bien del conjunto de la sociedad, como muy bien ha dicho Eduardo. Nos quedamos con ese titular, largo titular, más bien ha sido una entradilla que diríamos los periodistas. Titular de Natalia: el futuro del sector agrícola, ¿de qué dependerá? Me reitero es mi acrónimo. Digitalización, más innovación, más formación, aplicado de una forma transversal, a todo. Crear ese ecosistema basado en esos tres pilares. Solo así seremos capaces de poder comunicar un sector atractivo que tenga continuidad y que nos garantice la soberanía alimentaria, que es tan importante para cualquier país. Y el COVID lo ha cambiado todo. Y también ha cambiado esa percepción. Europa produce lo que el mundo quiere comer. Asia demanda productos de Europa. Oriente Próximo demanda productos de Europa. ¿Por qué? Porque ofrecemos lo que ellos no tienen. Seamos capaces de crear más valor añadido, productos con valor añadido. Estamos muy en sintonía, Jesús y yo, en eso. No es producir más y más y más y más, es producir mejor, mejor, mejor. Pero, insisto, sí, mi titular es muy breve. I, o sea, D más I más F. Eduardo, tu titular, ¿hacia dónde crees que se dirige el sector agrícola? ¿De qué dependerá ese futuro? Crear valor en el sector agrícola depende de la innovación y de la creación de ecosistemas que lo pongan precisamente de relieve y que le llegue a los consumidores esa información. Yo básicamente estoy de acuerdo con el resto de titular, pero bueno, lo quería poner un poco a mi manera, ¿no? Pero básicamente eso. Pues aquí lo dejamos. Muchísimas gracias, Jesús Gambín, Eduardo San Nicolás, Natalia Corbalán. Ha sido un placer. Y nada, recordarles que se publicará dentro de unos días una crónica de todo cuanto aquí se ha hablado. Y nada más. Muchísimas gracias a todos y que pasen un buen día. Muchísimas gracias a vosotros, un placer.